Bueno, continuamos en este Son de Galicia número 153 y estamos en contacto, es un orgullo para nuestro programa realmente y le agradecemos muchísimo la atención con la escritora, dramaturga, guionista y colaboradora de distintos medios gráficos, Claudia Piñeiro. Claudia, buenas noches, ¿cómo te va? Hola, buenas noches, ¿cómo estás? ¿Cómo están ustedes? Claudia, bueno, tuviste una reciente estada por aquella tierra mágica de la que nosotros semana a semana emitimos música, hemos hablado con cineastas, escritores de allí, con cantantes, con músicos que han venido incluso aquí a Rosario, como el caso de Carlos Núñez, Lugar Nalubre, así que estamos empapadísimos con lo que es la Galicia, sobre todo los martes a esta hora. Claudia, que te reconozcan con un premio que lleva el nombre de una escritora emblemática para Galicia como Rosalía de Castro, ¿te moviliza de una manera especial después de recibir este premio otorgado por el PEN Club Gallego? Mira, la verdad que obviamente yo soy gallega, siempre digo por las 4 líneas, o sea que no tengo ninguna sangre que no sea gallega, así que imagínate que para mí es un premio que tiene un valor muy especial, ¿no? Uh-huh. Y eso, digamos, yo ya había estado en la casa de mis padres, pero de alguna manera también me vuelve a llevar a la casa de mi padre, me vuelve a hacer escuchar el idioma que se hablaba en mi casa, o sea, es como que tiene muchas implicancias más allá del premio en sí mismo, ¿no? Uh-huh. Claudia, y allí en Galicia, me imagino que lo hemos visto en algunos medios, que curioseamos habitualmente por todo este tema de nuestro programa. Te encontraste con escritores que escriben en su lengua, el galego. ¿Qué te traes de esos encuentros, de esa experiencia de hablar de las literaturas que se escriben en esta época? Mira, yo estuve básicamente en 2 ciudades, que son Santiago de Compostela y en La Coruña. Después también estuve en Portocín y Portodozón, que es la zona donde mi papá, pero más de visita, ¿no? Pero donde estuve más con escritores es en La Coruña y en Santiago de Compostela. Y además estuve también, por ejemplo, en La Coruña, la reunión que tuve era, lo hacía un poeta, Luis Ciudadane, y era un lugar donde había como 300 o 400 profesores de secundaria, de literatura, entonces esa gente es como multiplicadora de la lectura, ¿no? Entonces van a escucharte para después llevarle a sus alumnos a las escuelas tus textos. Entonces la verdad que el intercambio, si bien no eran todos escritores, era toda gente interesada por la literatura, ¿no? Así que eso es muy interesante. Yo tengo, digamos, la nueva novela es una novela cualquiera, pero la anterior, que es Un comunista en calzoncillos, es sobre mi padre, entonces Así tiene muchos es. capítulos que hablan de cosas que tienen que ver con mis abuelos, con mi padre, con lo que es la diáspora de los gallegos a lo largo del mundo, ¿no? Sí, sin Entonces duda. había mucho intercambio también por esa novela. Claudia, y en esa novela, bueno, ¿ficcionalizaste mucho o simplemente te dejaste llevar por algunas cuestiones familiares? Digamos, la base de todo lo que cuento es la memoria, o sea que todo parte de algo que tiene base en realidad. Lo que pasa es que después cuando vos te pones a escribir, yo esto lo tomé como una novela, y como novela, si había cosas que a mí no me interesaban dramáticamente, o me parecía que había que hacer otra cosa dramáticamente para que los personajes tuvieran una curva más interesante de crecimiento, para que haya más tensión, para que haya más sorpresa, yo lo cambié, no es que me ceñía que eso tenía que ser una biografía de mi familia, ¿no? La base es toda real, pero hay determinados detalles o algún personaje que está inventado, que es una mezcla de 2 personajes que puse en uno, ¿no? Me fui mintiendo todas las veces que era necesario para que a mí me parecía que era necesario para que la novela fuera mejor. Seguimos en Son de Galicia y presentando, por supuesto, la vida de la persona que en instantes nada más va a estar charlando con nosotros. Hablamos de Cristina Pato, que abrió caminos históricos dentro del mundo de la gaita gallega. En 1998 se convirtió en la primera mujer gaiteira en publicar un disco en solitario y desde entonces no paró de evolucionar, colaborando con artistas de la world music, jazz, música clásica o también experimental. Su poderoso estilo único e inconfundible está lleno de pasión y energía y ha sido alabada por medios como el New York Times, también por la BBC de Londres,
porque bueno, Cristina Pato fusiona Latin Jazz con pop y música contemporánea y usa toda su arte y virtuosísimo para sacar adelante un lenguaje personal que es fruto de la síntesis de su amor por la música gallega y su formación clásica. Cristina Pato es miembro oficial del Silk Road Ensemble en Yoyoma y es aclamada por la crítica internacional como gaitera y pianista. Lleva una activa vida profesional que la llevó a grandes escenarios de España, Estados Unidos, Jerusalén, la India, Angola, Portugal, Brasil, Reino Unido, Francia, Italia, en fin, muchos escenarios en los que ha, bueno, por supuesto participado y ha llevado también, como decimos siempre con cada uno de nuestros entrevistados, no solo la música gallega, sino también la cultura de una comunidad que está presente, gracias a Dios, en todo el mundo. Bueno, para nosotros, para Son de Galicia, para quienes realizamos este programa y para aquellos que nos están escuchando habitualmente, es un lujo tener en línea, contar con la palabra de Cristina Pato. Muy buenas noches. ¿Cómo te va, Cristina? Muy bien, muy buenas noches. Muy contenta de estar hablando con vosotros. Bueno, Cristina, realmente para nosotros es una alegría contar con vos. Mi nombre es Raúl, estoy acompañado por María Laura Nóbrega, quienes, bueno, vamos a preguntarte, por ejemplo, de entrada, muy joven editaste tu primer material, Tolemia, lo que te convirtió, Cristina, en la primera gaitera solista en Galicia. ¿Cómo llegaste a ese primer material? Pues fue un poco un cúmulo de casualidades y de estar un poco también constantemente haciendo cosas, ¿no? En aquella época, pues al margen de mi carrera académica como pianista, yo formaba parte de un par de agrupaciones, una de ellas era una banda de gaitas, y la otra era un grupo así de música experimental, con fusión celta y funk, que se llamaba Muttenroy. Y en aquel momento acabábamos de lanzar un disco con una multinacional española, con Arcade, y bueno, pues un cúmulo de casualidades hizo que una de las personas de Phonomusic se interesase por mí, se interesase en la idea de lanzar un disco de una gaitera en solitario, y ahí estaba yo, ¿no? Ya llevaba pues muchos años de experiencia, aunque tenía solo 18 años, ya llevaba muchos años en los escenarios, con lo cual pues salió todo muy bien, ¿no? Y de ahí hasta ahora pues fuimos trabajando duro para seguir abriendo camino. Cristina, y bueno, el hecho de ser, bueno, gaiteira, ¿relevó un poco tu condición de pianista o se complementan perfectamente ambos instrumentos en vos? Yo creo que durante esos primeros años, de los 18 a los 22 o así, se hizo un poco complicado para mí mantener los dos mundos, ¿no? Porque el mundo de la gaita en España en aquel momento se convirtió como una especie de bueno, éramos como pop stars, ¿no? Estábamos dentro del sistema de la música pop, y la verdad es que esos 4 primeros años de carrera fueron realmente frenéticos, con lo cual mi vida como pianista quedó un poquito en la sombra detrás de mi vida como gaitera, ¿no? En el año 2003 fue cuando decidí retomar mi carrera como pianista, y fue cuando, bueno, cambié mi residencia para Estados Unidos, hice mi doctorado en música clásica, en piano clásico, y ahora yo creo que estoy en ese momento perfecto en el que realmente mi vida está dividida entre el 50 y 50, ¿no? El 50% para el piano y la música clásica contemporánea, y el otro 50% para la gaita y también la música clásica contemporánea, ¿no? Con la gaita gallega. Cristina, bueno, en el Centro Gallego de Rosario, que produce este programa, existe una banda de música tradicional y de música celta gallega que se llama Leira Dosón. Su directora, María Fernanda García Cañón, asistió a un curso de gaitas en el año 2003 allí en Galicia y tuvo la oportunidad de presenciar una charla contigo, una charla de cierre de ese curso. Ella lo recuerda perfectamente y nos envía una pregunta para vos. Nos pregunta si, bueno, con respecto al tema del piano, si ya había una cuestión familiar, si había gente del entorno de tu familia que tocaba el piano y de ahí la dedicación al piano inicialmente. Pues mira, fue un poquito de todo. Recuerdo perfectamente esa charla, porque además también en ese año yo estaba muy interesada en trabajar con los amantes de la gaita en la inmigración. Pero bueno, intentando responder a la pregunta, porque me enrollo mucho siempre, en mi familia mi padre era acordeonista y yo soy la pequeña de 4 hermanas, y la anterior a mí, Raquel, que también pasó alguna temporada en Argentina, fue la que empezó con el piano cuando yo tenía 4 años, ¿no?
Y gracias un poco a eso fue por lo que yo empecé con el piano y por lo que yo luego empecé con la gaita. Entonces fue un poco siguiendo los pasos de mis hermanas y eso sumado a la pasión que había por la música en mi casa, en la que la música se vivía como parte de la vida cotidiana. Si a eso le sumas pues la disciplina clásica y después el amor por nuestra cultura y por nuestro instrumento que es la gaita, pues creo que la suma de todos esos factores es lo más parecido a lo que soy yo ahora. ¿Y qué significó para vos poder participar en trabajos de artistas de primera línea, por ejemplo, de Chieftains, la Orquesta Sinfónica de Chicago? Pues mira, para mí cada pequeño paso que voy dando es un gran logro, ¿no? Por ejemplo, el trabajo con la Orquesta Sinfónica de Chicago, que es una de las mejores orquestas del mundo, ¿no? Dentro del mundo de la música clásica, para mí fue como una batalla ganada, ¿no? Por primera vez la gaita gallega aparece en la temporada oficial de la Chicago Symphony, estrenando una obra, mira qué casualidad, de un compositor argentino que se llama Osvaldo Golijov, que en aquel momento era el compositor en residencia de la Orquesta Sinfónica de Chicago, ¿no? Que fue el primero que empezó a escribir algo para gaita y orquesta fuera del mundo de la música gallega, ¿no? Ya utilizando la gaita como un instrumento más, ¿no? Como si entendiésemos que el piano es un instrumento universal y cualquier compositor del mundo pudiese trabajar para él, ¿no? Para mí eso fue como una pequeña batalla ganada dentro del mundo de la música clásica contemporánea, que es el trabajo que estoy haciendo ahora con el chelista Yo-Yo Ma y con el Silk Road Ensemble. Pero después otros trabajos como, por ejemplo, el año pasado en Nueva York estuve trabajando con la Afro Latin Jazz Orchestra de Arturo Farril, y esa mezcla también entre el jazz latino y la gaita gallega, que es algo exclusivo y que es algo que en el fondo cae de cajón también, porque no hay que olvidar que las raíces gallegas están también unidas a las raíces latinas y a la historia pues de zonas precisamente como Argentina o como Cuba o como Venezuela, ¿no? Y como el jazz evolucionó también dentro del mundo de la gaita, ¿no? Y es un poco, intento constantemente pues ponerme desafíos y sacarme a mí misma de mi zona de comfort zone, como dicen los yankees, ¿no? De mi zona de comodidad, porque quizás sea por mi educación dentro del mundo de la música clásica, pero creo que si con un piano puedes hacer desde Duke Ellington hasta una sonata de Beethoven o hasta un Tchaikovsky o un John Cage, pues porque con la gaita nos tenemos que limitar a un repertorio concreto, ¿no? ¿Por qué no podemos darle la libertad y el placer a los amantes de otras músicas de descubrir la nuestra, ¿no? A través de incorporar. Son de Galicia, este programa producido por la Subcomisión de Cultura, Prensa y Difusión del Centro Gallego de Rosario, se encuentra con uno de los músicos más importantes del mundo y por qué no también del macromundo gallego. Estamos con Carlos Núñez, que pronto va a estar entre nosotros deleitándonos con sus conciertos. Carlos, ¿cómo te va? Hola Raúl, ¿cómo estamos? Un placer estar con todos vosotros. Un saludo desde Galicia. Estoy en estos momentos recorriendo la playa en Vigo. Es la puesta de sol. El sol se nos va del lado del otro lado del Atlántico, así que para ellos va, para Argentina. Charlar contigo entonces es como estar frente a una de las bellísimas postales que vemos habitualmente de Galicia. Bueno, hombre, la verdad es que el mar, las puestas del sol son una musa fantástica para la música celta. Yo creo que la música celta es de las músicas que están más cercanas y que se nutren más de la naturaleza. Hay músicas que se inspiran más pues de barrios, de ciertas ciudades que se asocian con tribus urbanas, pero es cierto que la música celta guarda esa especie de contacto mágico con la naturaleza. Carlos, tu contacto con la música en general comienza desde muy pequeño. ¿Qué recuerdo tenés de esa época? Pues mira, yo empecé a tocar la flauta con 8 años, como tantos niños y niñas en el colegio. Y la verdad es que la flauta me pareció un instrumento muy íntimo, muy auténtico, porque era casi directo, era casi como un juguete muy pequeño. Entonces, claro, una especie de casi como una parte de tu cuerpo. Y la flauta fue lo primero, pero el siguiente paso ya fue la gaita, y la gaita es algo normal para mí, porque bueno, yo he nacido en Galicia
y la gaita es el símbolo musical de Galicia. Muchas veces a la gente le sorprende, ¿no?, que exista gaita en un lugar que no sea Escocia, que no sea Irlanda, pero a esa gente siempre tengo que decirles que bueno, lo fascinante es que los últimos estudios en Escocia demuestran que la gaita la recibieron los escoceses de Galicia hace muchos siglos ya. O sea, la gaita que yo toco, la gaita gallega, es, digamos, la mamá de la gaita escocesa. Carlos, ¿y qué música preferías en esa época? ¿Lo clásico, por ejemplo, o ya apuntabas a lo popular? ¿Perdona? ¿Puedes repetir? Sí, en esa época de tus comienzos, ¿qué música preferías? ¿Lo clásico o ya apuntabas a lo popular directamente? Pues fíjate, yo era un caso un tanto especial, porque me gustaba mucho la música medieval. Yo, por ejemplo, me atraía mucho aquello de encerrarse en un monasterio, o los celtas. Me encantaba la sensación de colgarme de una roca mirando el sol poniente al lado del mar y tocar la flauta. Para mí la música iba directamente ligada a la observación de la naturaleza, a lugares mágicos, especiales. Entonces es cierto que la música medieval, también me gustaban ciertos tipos de grupos de todo tipo de música. Yo empecé también con la música clásica muy pronto, también el rock, por supuesto, me gustaban bandas como Dire Straits, cosas de estas. Pero bueno, poco a poco, digamos que los lenguajes musicales se fueron ampliando y la propia vida te ha ido demostrando de que todas las músicas están conectadas. Carlos, ¿y ya desde tus comienzos tuviste tus propios referentes? ¿Ya te iban gustando determinados músicos? Bueno, la verdad es que mis primeros referentes así musicales ya de una forma muy fuerte, mis Beatles fueron el grupo irlandés The Chieftains. Cuando yo conozco a los Chieftains, yo tenía 13 años, me invitaron a tocar con ellos, pude conocerles, y bueno, me apadrinaron, me llevaron con ellos a viajar por el mundo, toqué con ellos en el Carnegie Hall de Nueva York, ya empezamos las giras por Japón, por Australia, por Estados Unidos. Un poco ellos me decían nada más eso de no hay que pensar solo en tu little country, en tu pequeño país, hay que pensar en global, hay que pensar en el mundo. Y bueno, he seguido esa máxima con ellos. La verdad es que viví una época con ellos muy bonita, que fue la época de la grabación de su disco The Long Black Veil, en el que invitaban a gente como los Rolling Stones, a Sting, a Sinead O'Connor, a Tom Jones, a cantar música irlandesa. Entonces aquello para mí fue una experiencia rompedora, ¿no? Que gentes de otros géneros, números uno de otros géneros, que de pronto cantasen música tradicional y lo hacían mejor aún que los cantantes que conocíamos de la música tradicional, ¿no? Entonces, para mí ese esfuerzo de abrirse, ese esfuerzo de encontrar las conexiones con otros mundos, con otras músicas, eso ha sido lo que ha marcado la pauta de mi carrera musical. Bueno, proseguimos en Son de Galicia, número 69, y estamos en contacto nuevamente. Después de escuchar esta bellísima versión de Airinios Aires, estamos nuevamente en contacto con Rosa Cedrón. ¿Qué tal, Rosa? Muy bien, aquí seguimos. Rosa, ¿quiénes eran tus referentes musicales o con quién soñabas cuando empezaste a tocar desde muy chica el violonchelo? Si querías parecerte a alguien, o por ahí a quiénes tuviste de referentes a la hora de pensar en la música. Hombre, con respecto al violonchelo, sí es verdad que para mí había dos figuras muy importantes, ¿no? Una era Pau Casals, precisamente pues por haber sido una grandísima figura en su momento y bueno, y para siempre jamás. Pau Casals era mi ídolo, no a nivel técnico, sino a nivel emoción, a nivel transmitir. Y me pasaba lo mismo pues con Mstislav Rostropovich. Entonces eran como mis dos astros del violonchelo. Después, en cuanto a la canción, siempre me ha pasado una cosa, que me pides que escoja un libro o un disco o un artista y no soy capaz porque realmente me parece
no sé, una tarea casi imposible, ¿no? Porque disfruto muchísimo de un montón de artistas. Entonces yo supongo que no me fijo en nadie en especial, pero de todos me he impregnado un poquito. Rosa, contanos un poco acerca de tu experiencia artística con Mike Oldfield, este gran artista británico, desde tu participación en Tubular Bells 3 hasta aquella gira donde cantaste temas clásicos de Mike. Pues fue una historia muy bonita, ¿no? Tanto la primera vez para mí pues fue muy alucinante, porque era un artista que yo, a pesar de estar metida dentro del mundo de la música clásica, pues era de los pocos artistas de una música más pop o más diferente a la que yo escuchaba. Pues lo conocía porque mi tío me lo ponía desde pequeñita. Y entonces fue como muy alucinante el hecho de repente sonar el teléfono y me dijeran, oye, pasa esto, vas a ir a Londres, vas a ir a casa de Mike Oldfield y vas a grabar. En principio quería que grabara el violonchelo, entonces cuando llegamos allí grabé varias tomas de Inner Child, pero era una melodía hecha para el violonchelo, y después de grabar varias tomas él me preguntó, ¿no? Me dijo, ¿puedes hacer lo mismo pero cantando con la voz? Y dije, sí, no hay problema. Y dice, pues venga. Entonces fue empezar y era como que estaba predestinado a hacer eso, ¿no? Entonces ese fue ese primer contacto. Después pues vino la presentación, después vino la gira como teloneros con Barna Lubre, que también fue muy alucinante, ¿no? Porque fue ver el mismo concierto, pues creo que fueron 10 veces y ninguno fue igual, es decir, noche tras noche se repetía un concierto de Mike Oldfield y cada noche era diferente, siempre había algo que él pues aportaba o ponía de distinto, ¿no? Fue muy bonita esa gira, que acabó con ese concierto en Santa Cristina, que fue eso fue algo impensable para nosotros. De hecho él lo dice, ¿no? Que todavía está en su memoria ese concierto y estará siempre, ¿no? Porque dijo que nunca había tenido tantísima gente junta, ¿no? Debajo de un escenario. Después como que desapareció durante, fueron casi exactamente 7 años. Y un buen día pues vuelve a sonar ese teléfono. Sí que durante esa época yo no volví a tener contacto con él, ¿no? Y un poco que te quedas con eso ahí diciendo, bueno, pues pasó, qué bonito fue, claro. Y ya está. Pero de repente, claro, vuelve a aparecer, ¿no? Y resulta que están haciendo la gira del Night of the Proms, que la mujer Miriam Stockley no podía hacer los conciertos, las 2 fechas en España, y que si quería cantar, fíjate, Moonlight Shadow y To France, como que si quiero, por favor. Emocionante realmente. Como una loca. Fue muy bonito. Y a partir de ahí sí que es verdad que hubo un contacto que todavía se mantiene, ¿no? Es una persona, para mí es un artista, es una leyenda viva, y aparte es verdad que para la prensa es como un coco, ¿no? O era, porque ahora sí que es verdad que ha cambiado un poquito y es como más amable con la prensa, pero es verdad que yo creo que es que le pasa pues eso, que es muy amante de su intimidad y de su vida y de protegerla, y entonces frente a cualquier cosa que él vea que hay algo, una mínima invasión o tal, entonces él se defiende, ¿no? Pero creo que aparte de un artista pues es un hombre tremendamente generoso, ¿no? En lo musical y en lo personal. Rosa, estás inmersa en el proyecto Cantando a Galicia junto a Cito Cedes y a Paco Lodeiro, y hay, bueno, temas míticos de la propia Galicia en diferentes versiones. ¿Cómo se elaboró el trabajo? ¿Qué satisfacciones les está dando a cada uno de ustedes? Pues a mí me está dando muchísimo trabajo porque estamos inmersos en la promoción. El disco salió hace nada, está calentito todavía, recién salido del horno, y la verdad que parecemos, bueno, pues los 3 mosqueteros, ¿no? Nos hemos embarcado en esta aventura y yo creo que era muy necesario, ¿no? Y lo vimos antes de empezar con este proyecto, habíamos coincidido en un concierto los 3, y
verdad que vimos que había un sector de público que estaba como muy hambriento, ¿no? Muy necesitado de este tipo de proyectos, ¿no? Hay gente de cierta edad ya, y bueno, hablamos de cierta edad, pero que después es para todos los públicos, ¿no? Cualquiera lo puede entender porque esa gente tiene hijos, tiene nietos y ha transmitido ese amor por esas músicas que ellos escuchaban pues cuando eran jóvenes, canciones con las que se enamoraron, canciones que eran las que estaban amenizando las fiestas, muchos incluso cuando tuvieron que dejar Galicia y marcharse, ¿no? Se marcharon con esa memoria y esa se la llevaron para afuera.